Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para servirte, para adorarte y exaltar tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque fuiste tú que nos trajiste. Gracias, Espíritu Santo, por todos aquellos que estamos en este lugar, los que vendrán y los que nos miran por las redes sociales. Que sea esta palabra de impacto, de influencia en nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mi persona. Que no sean mis pensamientos y mis criterios personales, sino que sea tu palabra cayendo, Señor, cayendo en buena tierra, porque sabemos que eso es así. Lo creemos por fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo que nos acompaña y que está en medio de cada uno de nosotros. Es de saber, pues, que esta semana es una semana icónica, ¿verdad? Para el mundo entero. ¿Estamos de acuerdo? Es una semana por la cual muchos inclusive dicen que es una semana para reconciliación, de amor, ¿cómo? Reflexión y todo eso. Pero usted y yo un día estuvimos en esa semana, ¿verdad que sí? Estuvimos allí y creo que eso nada sucedió. Nada de reflexión ni nada de eso sucedía, sino más bien era algo que nos alejaba más de Dios, porque no era una semana santa, no tenía nada que ver con lo santo, ¿verdad que sí? Pero es una semana icónica en la cual el mundo hoy está celebrando. Y digo el mundo porque en muchas partes del mundo saben que celebran un antes y un después, que es en Cristo Jesús. Un antes de y después de, ¿sí? Y reconocen aquel acto de amor que sucedió en la cruz del Calvario a través de aquel hombre que derramó su sangre, que propuso delante del mundo ir como cordero inmolado y poder vivir como sacrificio vivo todo aquello que vivió en la cruz, ¿sí? De poder llevar todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, de poder experimentar todo esto para traer la bendición a la humanidad. Y todo esto tenía un gran propósito, un propósito de poder traer la convicción, ¿sí? De la redención, del rescate y la libertad que usted y yo hoy estamos disfrutando. Dos creyeron por aquí nadie lo creyó. Yo lo creo, Señor, que hoy estoy disfrutando esa libertad y por ello yo te voy a dar un fuerte aplauso, Señor. ¿Por qué a veces no creemos eso? ¿Por qué no nos entusiasmamos cuando dentro de nosotros tiene, mira, yo les voy a explicar, bueno, no sé, yo no les voy a explicar nada, eso pídanselo, sabiduría y entendimiento al Espíritu Santo que mora en ustedes, porque lo espiritual habla lo espiritual. Cuando usted recibe una palabra espiritual, su espíritu que está allí dice gracias y te da testimonio a tu espíritu de que usted es hijo y algo tiene que suceder en su corazón. Pues yo lo veo así, de esta manera. Ay, amén. Quizás, hermano, usted fue escogido, llamado, predestinado, hermano. Usted fue santificado y glorificado delante del Padre. No todo el mundo tiene esta oportunidad. Y hoy usted está en este lugar para decir gracias, Padre, por lo que hiciste en la cruz del Calvario a través de tu Hijo amado Jesús. ¿O no es así? El que trajo redención, el que nos ha dado rescate y libertad del pecado que nos asediaba. Amén. Donde un día estábamos en tinieblas, donde un día no sabíamos por dónde íbamos, y Él nos trajo a su luz admirable. Donde un día estábamos muertos al pecado y hoy tenemos vida y vida en abundancia. No es de celebrarse eso, no es de decir gracias, Señor. Inclusive nosotros podemos decir que esta es una Semana Santa, pero para nosotros es una vida eterna. Denle un fuerte aplauso entonces, pues. Ay, Señor, vamos a adelantar los tiempos, como dice el pastor Juan Manuel. Tenemos que vivificar lo que en realidad nosotros somos en Cristo. El tema de hoy se llama caminando en libertad, ¿sí? Caminando en libertad. Y esta es una palabra muy importante porque he conocido cristianos que dicen caminar en libertad, pero están más encarcelados que los que no tienen a Cristo en su corazón, que andan esclavos del pecado, esclavos de las cosas del mundo. Y caminar en libertad es poder mostrar todo aquello que Cristo hizo por nosotros, ser testigos fieles y verdaderos, porque la única condición que Él nos pide
¿verdad? Es creer y recibirle a Él como hijos del Dios viviente. Es lo único que Él nos exige. ¿O no es así como dice la palabra? Tanto Dios amó al mundo que entregó a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús. Y es la única condición que Él exige a aquel que se acerca a Él, que le pueda creer como el Hijo del Dios viviente, aquel que puede manifestar, aquel que llevó la pasión, aquel que recibió los latigazos por usted, por mí, aquel que fueron puestas las coronas, esa corona de espina en su frente que traspasaba su cuero cabelludo y era fuerte, donde aquel que vivió el dolor, la enfermedad, las llagas de su cuerpo por cada uno de nosotros, aquel que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, así dice la palabra. Hoy, donde hoy usted y yo hemos sido juntamente resucitados por Él. Amén. No se alegran tampoco por ello. Hemos resucitado juntamente con Él. Y estamos hoy aquí disfrutando de lo mejor que Él tiene para aquel que se acerca. Esto que pasó hace muchísimos años, muchísimos siglos, el mundo no lo entendía en ese momento, pero hoy se nos ha hecho revelado a cada uno de nosotros. Hoy usted está aquí porque el Señor le recuerda que usted camina en libertad, que usted es más que vencedor, que las cosas viejas pasaron y que todas han sido nuevas desde el momento que usted recibió a Cristo en su corazón. Y usted lo tiene que creer. Pero encontramos personas, ay, pero es que yo sigo igualito, es que yo sigo igual, mira, mi casa sigue igual, mi negocio sigue igual, mira, mi esposo, eso no ha cambiado nada. ¿Y por qué será? ¿Acaso usted no camina en libertad en el Señor? Porque caminar en libertad no es libertinaje, o no es hacerse de la vista gorda de los problemas que están pasando. Caminar en libertad es poder saber que usted en su corazón manifiesta el amor del Padre, manifiesta el amor de Cristo. Es un testimonio fiel y verdadero de lo que Cristo ha hecho en su vida, para que otros puedan venir y poder recibir de lo que Dios ha dado a su corazón. Es por ello que el nombre se llama Emmanuel. ¿Cómo es Emmanuel? ¿Qué dice Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es, Dios con nosotros. El gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. Es por ello que hoy tenemos que darle todo honor, toda gloria, toda alabanza al que vive, al que reina, que se llama Jesucristo de Nazaret, a aquel que murió en la cruz por usted y por mí. Entonces déselo pues, déle un fuerte aplauso. Yo te digo, mira, muchos de nosotros he escuchado esto. ¿Cómo me hubiese gustado estar allí cuando estaban dándole palo a Jesús? Sí, hermano, ¿por qué? Yo lo hubiese defendido, no creo. Te hubieses puesto como Pedro. ¿Sí? No hubiésemos puesto como Pedro y más bien nos hubiésemos hecho el loco y bueno, dale, si tú quieres le da, yo no me voy a meter. Pero nosotros, es lo más hermoso que Jesucristo dijo. No es el que me vea, porque el que no me ve por fe, ese es el que es bendecido. Bienaventurado el que creyó sin ver. Ese es usted y ese soy yo. Cuando usted recibe una palabra de Cristo, su espíritu tiene que animarse, tiene que entender que algo tiene que suceder en usted. Cuando usted, como le dije la semana pasada, aquel día que me invitaron, cuando hablé de la multivitamínico espiritual, no sé cuántos vinieron ese día. Tenemos que tener eso en nuestros corazones, avivados en el espíritu. Y quizás usted viene esperando una respuesta del Padre. Quizás usted está esperando aquello que le ayude a levantarse. Pero créale que Él está con usted a pesar de las circunstancias. Él obra a favor de usted. Amén. Y usted camina en libertad. Diga conmigo, yo camino en libertad. Yo camino en libertad. No es que va a caminar o a ver si camina. No, es que yo camino en libertad. Porque Él me ha hecho libre de toda acechanza del enemigo. Él me ha hecho libre de toda enfermedad. Pero tengo que creer en mi corazón que es así. Quizás esté pasando una, pero yo creo que soy salvo, que soy sano. Porque en algún momento Él hará conforme a su propósito y a su voluntad. Amén. Esto es fe. Creer que lo que Jesús vaya a hacer en nuestras vidas tiene propósito.
y un propósito eterno. Entonces, vamos a leer conmigo, vamos a buscar Gálatas 5:1, que este versículo es muy interesante porque Pablo muestra a los creyentes de aquel entonces y hoy para nosotros la posición que nosotros tenemos delante de Dios. La posición, el empoderamiento que nosotros tenemos delante de Dios. Este versículo viene a ser un punto importante en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Vamos a leerlo, si me acompañan, en la Reina Valera. Y dice, estad pues, hay una coma ahí como que para que pienses, o para que pensemos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay una libertad evidente en nuestras vidas cristianas. Una libertad que está presente. No es ausente, está presente. Dice, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y este era Pablo en aquel entonces, hablando a los miembros de la iglesia de los Gálatas, ¿no? Él manifestaba dos puntos importantes, dos formas que traían al corazón de aquellos que habían recibido a Cristo en su corazón en aquel entonces, pero que querían otras personas que ellos practicaran la religión judía, que otra vez judaizaran, a pesar de que habían creído en Cristo. Y estos dos puntos lo muestra Pablo para que ellos pudiesen entender que ya no era la ley, sino la gracia. Y este es el contexto de esta palabra. Él muestra y manifiesta a aquellos que habían recibido a Cristo que entendiesen. Cuando él habla del yugo de esclavitud, está hablando de la ley de aquel entonces que tenía sujeto a estas personas y que nadie, inclusive Jesús mismo lo dijo a los fariseos, ustedes ponen cargas que ustedes mismos no quieren llevar. ¿Por qué? Porque era imposible cumplir la ley en ese entonces. Y Pablo le decía, ya ustedes tienen que entender que ya no es la ley, sino la gracia. Que ya no es aquel yugo de esclavitud que los tiene presos, dominados, sino es la gracia del Señor. Una nueva dispensación, una dispensación de amor, una dispensación que venía a traer vida y vida en abundancia, pero que solo lo podía hacer Jesucristo en la vida del hombre. Y Pablo se los recuerda, se los hace entender a los miembros de la iglesia. Él les habla de ese punto importante que más adelante, cuando usted lee este pasaje, más adelante él habla de la circuncisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era parte de la ley. Y él le decía que si se circuncidaban de nuevo, tenían que estar obligados, ¿para qué? Para cumplir las 613 leyes que estaban allí presentes, pero que era imposible cumplirlas. Que de verdad estaba llena de cosas y prescribían solo en días de descansos, abluciones, en comidas y sin más sacrificios. Y todo esto estaba ligado a los líderes religiosos que se habían mezclado, que habían creído en Cristo, pero querían otra vez mezclar las situaciones de aquellos que ya habían recibido por fe. Porque ellos habían sido salvos por fe, se lo recuerda Pablo. Por fe, por la obra del amor que se derramó en la cruz a través de Cristo, ustedes son salvos. Y Pablo se los recordaba en aquel entonces. Y les decía, ya, dejen de pensar en que tienen que otra vez volver a judaizarse, en cortarse, en hacerse cosas que ya eso quedó en el pasado. Y eso es una verdad evidente, mis hermanos. ¿Saben? Es una verdad evidente porque cuando Pablo les muestra esto a los que eran judíos y se habían convertido al Señor, es tremendo porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, qué fino sería o qué fácil sería tener, es como el teléfono que cuando ya la memoria no sirve, usted le sacó la memoria y le mete una memoria nueva y todo comienza, ¿cierto? Y comienzas a meterle todos los números y le dice al amigo, hermano, dame otra vez los números que se me... Y otra vez vuelves a resetearte, ¿cierto? Pero en Cristo no es así. ¿Cómo nos gustaría sacar ese chip del viejo hombre y ponernos el espiritual, el que anda, hola hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios? Nos gustaría mucho eso, pero es imposible que eso suceda así.
porque es un proceso de vida. Y Pablo sabía que estas personas habían sido judías porque le estaba hablando a aquellos que se habían convertido al Señor y que no permitiesen que toda aquella mentira o aquello que ellos traían les pudiera otra vez envolver y caer en ese yugo de esclavitud. Entonces es interesante saber que hoy en esta semana, que no es solamente una semana, y para los que creemos es una vida eterna, es algo que tiene que entenderse. Que si nosotros somos cristianos, que si nosotros hemos escogido este tiempo para seguir a Jesús, tenemos que entender algo. Pablo le hablaba en aquel momento a estas personas a que no fuesen otra vez esclavos de yugo en la esclavitud. Pero hoy nos habla a nosotros. Jesucristo dijo un punto importante. Se le acerca a un fariseo y le dice, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y Jesucristo le pudiera haber dicho toda una serie, porque Jesucristo conocía la ley, la sabía. Pero él dijo, lo más importante son, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús termina estos versículos diciendo, este es el fundamento de los profetas y la ley. Todavía Jesucristo no había muerto. ¿Verdad que no? No había muerto. Todavía la gracia no había sido dada al hombre. Usted y yo la tenemos. Por eso le decía, ustedes no se alegran porque nos ha sido dada una gracia, un don que usted y yo no lo merecíamos, pero hoy lo tenemos a través del Espíritu Santo que Él nos dejó. Es para gloriarse, es para decir gracias Padre porque tuviste misericordia con nosotros. Y Él lo dijo, este es el fundamento de los profetas y la ley. Pero ahora Jesucristo dice algo muy importante. Muy, pero muy importante, para que nosotros entendamos que no es lo que nosotros queremos o anhelamos, sino lo que Él quiere. Porque déjame decirte que ninguno de nosotros va a poder agradar a Dios en sus fuerzas. Nadie va a poder agradar al Padre. Nadie va a poder agradar al Padre ni que ores pases toda una semana orando y ayunando. Eso es parte del proceso que nosotros vivimos. Pero lo único que motiva el corazón de Dios es la obediencia. Amén. Es la obediencia. Ser obediente a su palabra. Que podamos reconocer nuestros errores. Que podamos saber cuando fallamos y poder decirle, Padre, te necesito seguir cambiando mi vida y vivir este proceso en el cual estoy metido, en el cual estoy viviendo. Porque el proceso duele, por supuesto, claro que duele. Y nosotros no podemos hacer como los fariseos, decirle a los demás que cambien cuando nosotros no hemos cambiado nada. Poner carga en los demás cuando nosotros no las cumplimos. ¿Cómo nos gusta corregir? ¿Sí o no? Nos gusta corregir. Muchacho, cambia, mira, siéntate bien, porque tú sabes. Ajá. Y por eso Jesucristo no se equivoca cuando dijo, primero saca la viga y después saca la paja. Porque nos gusta decir cómo se tiene que comportar el que está a nuestro lado. Y díganme las que tienen esposo o los que tenemos esposa. O cómo nos gusta decirle a los hijos cómo comportarnos, pero nosotros no nos comportamos bien delante de ellos. Ay, yo no sé si Dios está hablando aquí. Digan amén. Pero es así. Eso es una verdad. Eso es una certeza completa. Y sí, es necesario que nosotros podamos entender. Y nosotros como creyentes no vamos a romper estos mandamientos, el que ya conocemos, no robarás, no mentirás, no tendrás, verás a la mujer de tu prójimo y etcétera, y etcétera. Es verdad, no lo podemos romper. Pero déjame decirte que eso no nos salva. Porque usted puede decir como aquel joven rico cuando Jesús lo interceptó y le dijo, ¿tú cumples los mandamientos? Claro, vale. Pregúntame, ¿cuál es el que quieres tú, Dios? Que hay muchos que encontramos así como cristianos. Dime para que tú veas qué es lo que yo hago. Yo oro, yo estoy en la iglesia. Es más, acompaño al pastor para allá, para acá y estoy allí. Estoy en el grupo de conexión. Y este joven le dijo, sí, pregúntame. Tú haces esto, tú haces lo otro, tú cumples esto, sí.
Pero Jesús sabía que faltaba algo en su corazón y que no era el cumplir los mandamientos, las leyes. Había algo en su corazón más profundo que había que cambiar. ¿Qué era? La ambición al dinero. Y es lo que hoy el Señor anhela que nosotros entendamos. El Señor no nos está pidiendo que podamos ser grandiosos o ser muy rectos en todas las cosas que nosotros hacemos, sino que busquemos en lo más profundo de nuestro corazón cuál es la piedra de tropiezo que nos impide reconocerle en todo tiempo y en todo lugar. Porque Jesucristo le dijo: ven y sígueme. Él no le dijo: muy bien, tienes 20 en que cumpliste todos los mandamientos, pero hay algo, deja todo y sígueme. Camina conmigo en libertad. Vente, que tengo lo mejor para ti. ¿O no es así? Y hoy usted y yo estamos en este lugar porque Él nos ha llamado. Y cuando nosotros nos damos cuenta, Él no nos pide que nos pongamos a ver si pecamos en el sentido de robar, de mentir, sino más bien nos lleva a un nivel más alto, que es poder ser uno con Él. Porque cuando usted es uno con Él, las otras cosas van a ser mejores. Cuando usted dice, así como lo dice Pablo: ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando usted permite que Cristo viva en usted y usted es uno con Cristo, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque usted va a tener un estilo de vida. Amén. Porque ahora no es si usted está allí, si peco o no peco, sino que usted va a mostrar el carácter de Cristo, que usted va a hablar como Cristo, usted se va a comportar como Cristo se ha comportado. ¿Por qué? Porque usted es imagen y semejanza de Cristo. Amén. Están muy serios, ¿vale? Pero es así. Es así. Porque un día estaremos delante de Él. Y el único que salva se llama Cristo Jesús. Por eso, en este tiempo, por eso la prédica la llamé así: caminando en libertad. Y traía como alusión al tiempo que estamos viviendo. Mucha gente está hoy haciendo lo que quiere hacer, pensando en que eso que está mostrando delante de Dios los acerca aún más. Y sabemos que no es así, porque el único que acerca al Padre se llama Jesucristo. Cuando aceptamos, cuando lo reconocemos, cuando nos arrepentimos, es allí donde surge la unión con el Señor. Cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Entonces, no se ponga a ver cuántas cosas usted puede hacer por Él, sino permítale al Señor ser uno con usted. Y va a fluir en lo sobrenatural, va a fluir en esa bendición, va a fluir en sus palabras, en sus acciones. Y usted verá cambios. Y usted verá cómo las cosas son diferentes. Cuando Él le dice: sígueme, es porque Él tiene lo mejor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y este es lo que Cristo nos pide, es que podamos ver que Él nos ha hecho libres, que Él ha traído salvación y vida eterna. Miren, la libertad que Pablo manifestaba a los Gálatas, hoy nos las recuerda a nosotros. Y hay un punto importante, y nosotros no estamos bajo la ley, porque ninguno aquí es judío. Si es judío y usted ha conocido de Cristo, voy a decirle como le dijo Pablo: no se circuncide, gracias hermano, y no te pongas a ver si comiste cochino, si comiste el otro, si hiciste esto. No, hermano. Si usted conoció de Cristo y usted está aquí por Cristo, Cristo lo ha hecho verdaderamente libre, porque dice la palabra que al que Cristo ha libertado, libre es. Y yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre. Yo creo fielmente que Él me ha hecho libre. Amén. Entonces Pablo lo recuerda y nos lo recuerda a nosotros, que esa libertad nosotros la tenemos que vivir, nosotros la tenemos que experimentar, nosotros la tenemos que vivificar en nosotros, en nuestras vidas. Y
Dice, porque dice estar pues firmes. ¿En qué debemos estar firmes? ¿En cómo? En la libertad, por supuesto. Por eso Pablo se refiere en este tiempo a los judíos que habían creído en Cristo, que, oye, vale, te saqué de allí, de un punto que te dejaba allí. Inclusive dice la palabra que el que no cumplía las leyes era de maldición. Y Pablo le dice, Jesús te ha sacado de ahí, ahora vives en la gracia, ahora tienes libertad. ¿Por qué te vas otra vez a volver a lo mismo? Pero es interesante saber que como nosotros no estamos bajo la ley, pero sí hay algún punto importante que está en Romanos 6, 18. Buscamos Romanos, capítulo 6. Dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y este es interesante. Pablo se los decía en aquel entonces a los judíos que habían creído en Cristo, pero hoy nos lo dice a nosotros como cristianos. No nos volvamos a la esclavitud del pecado. ¿Se está entendiendo, verdad? Estad pues firme en lo que usted ha creído. ¿Y cuál sería esa esclavitud del pecado? ¿Cuál es la esclavitud del pecado? Sujeto a la carne, sujeto a las pasiones, a la mentira, al engaño, al orgullo. Eso es lo que nos sujeta a la esclavitud, la mentira. Acusar a otros, decir falsos testimonios, andar en pornografía, andar en adulterio. Todo eso nos sujeta a la esclavitud. Entonces, hoy el Señor nos dice, pues está firme en esa libertad que te he dado. Y olvídate y trata de hacer las cosas conforme al propósito al cual Dios te llamó. No estés sujeto de nuevo al yugo de la esclavitud. Y usted dice ahorita en este preciso momento, gracias Padre, porque yo no estoy bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Amén. No lo creyeron, vale, créanlo, usted ha sido libre del pecado, porque la palabra declara que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted tiene que creer en ello. Pero algo sí es importante, solo usted y el Padre saben eso. ¿O no es así? Yo no lo sé. Usted me puede decir a mí, sí, yo soy y camino en libertad, pero ¿cómo está su vida? Usted es aquella persona que siempre está amargada, que siempre tiene una palabra de braveza, que siempre anda, como no me digas nada porque de verdad hoy amanecí con el pie izquierdo y el derecho junto. Entonces, si vamos a lo que significa el proceso de la carne y lo que nos aleja de Dios, dice la enemistad, el pleito, la contienda, la ira, el enojo. Gracias Señor que aquí no pasa eso. Gracias que los que estamos aquí somos libres de todo eso. Amén, digan amén hermano. Denle un aplauso, denle fuerte aplauso al Señor. Pero como les acabo de decir, solo usted sabe. Solo usted sabe cuál es la gotera que tiene su casa. Amén. Y cuál es ese hoyo cual usted tiene que tapar para que eso más no suceda. Por eso es importante entender este versículo que Pablo nos muestra, es que nosotros estemos firmes en lo que usted ha recibido de parte de Cristo. En lo que Él hizo en la cruz del Calvario tiene que ser importante para usted y para mí. Que eso que se derramó en la cruz del Calvario, ese amor que fue allá puesto, sea importante para usted. Y no solamente sea una semana, sino una vida eterna. Que cada día que usted se levante y pueda abrir sus ojos, dele gracias a Dios porque usted va a ser testimonio fiel y verdadero de lo que Él ha hecho en tu vida. De que usted se va a levantar y va a decir, Padre, hoy voy a estar firme, Padre, así va a venir lo que venga, Señor. Se va a levantar el gigante y me va a decir, yo no sirvo, esto hay aquello, pero sé que tú lo vas a vencer.
Y se va a levantar y se va a poner firme en medio de esa dificultad, en medio de ese problema y en medio de esa enfermedad que usted puede estar pasando. Usted va a decir, Señor, yo hoy estoy firme porque camino en libertad. Amén. Disfruten eso. Gócense, dice el Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza para estar firme en medio de esa dificultad. Y no vuelvan otra vez a caer en lo que ya el Señor nos ha liberado. Y si hay algo que corregir, tenemos que corregir. Por eso dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado. Créalo en su corazón. Créalo por encima de todas las cosas. Créalo por aquello que el enemigo puede venir. No lo vas a hacer. No vas a poder. Mira cómo estás. Mira cómo está tu familia. Mira cómo estás. Siga orando, hermano. Siga, persevere. Insista. No desista. Amén. Que usted salga convencido de este lugar, de que usted camina en libertad, porque así lo ha dicho Jesucristo. Que el enemigo fue vencido en la cruz. Y que Él no tiene parte con usted, ni con su familia, ni con su negocio, ni con nada. Porque Él va delante de ti peleando la buena batalla. Amén. No ser sujetos nuevamente a la esclavitud del pecado, como lo dice Romanos 18. Esto es importante. La vida recta que dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 6:18, dice, y sean hechos esclavos de la vida recta. Nosotros somos esclavos en Cristo, ¿verdad? Porque lo hemos llamado Señor. Y cuando nos reconocemos la palabra Señor, que eso ya se perdió en medio de esta humanidad, que se perdió esa palabra, ¿verdad? Señora, ya no le dicen señora, sino le dicen abuela, ¿verdad? Usted lleva por ahí, mi papá me dijo, mira, usted, las personas que sean mayores que usted le dice señor, ¿yo? No sé a cuántos le dijeron, pero a mí me enseñaron eso. Válgame Dios, si yo llegaba a una parte y no llamaba Señor y estando mi papá allí, nada más me miraba y decía, espérate que viene lo tuyo. Y así sucedía. ¿Por qué? Porque la palabra Señor indica respeto, autoridad. Cuando nosotros llamamos Señor a nuestro Señor Jesucristo, usted se está rindiendo a Él. Usted le está reconociendo como lo más alto. Él le tiene la autoridad en usted. Pero a pesar de que eso es así, nosotros queremos decirle a Él lo que nosotros queremos que Él haga. Y nos olvidamos que Él es el que tiene la autoridad. Entonces, la vida recta que aquí se dice, que Pablo manifiesta, es la vida en santidad. Amén. Cuando nosotros somos obedientes, la obediencia nos conduce a la santidad. Y déjame decirte algo, la santidad es un estilo de vida. La santidad es un estilo de vida. Diga conmigo, la santidad es mi estilo de vida. ¿Y qué es santidad? Apartarse. Apartarse de lo malo, apartarse para el Señor. Y la santidad no es un concepto. Es un estilo de vida que se va ejerciendo a medida que vamos siendo más obedientes, que vamos creciendo, avanzando y madurando en su palabra. Que estamos creyendo estar firmes porque Él venció al mundo. Y que somos libres de cualquier acechanza del enemigo. Vivir en santidad es un estilo de vida, hermano. Y usted no es santo más por cuanto más sabe de la palabra o cuantos cursos teólogos haya hecho. No, hermano. Porque no me vaya a decir a mí que en esos finales de curso de teología le dan ¿cómo se llama? Las alitas y eso es mentira. Solo el testimonio fiel y verdadero de lo que Cristo ha hecho en su vida es que va a identificar esa santidad que usted y yo estamos viviendo. Su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de hacer las cosas en el Señor. Eso allí va a identificar ese estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies y podamos entender que ya usted y yo tenemos que estar firmes. Y cuando hablo de firmeza es reconocer la redención, el rescate y la libertad por lo cual hoy usted y yo estamos disfrutando de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que se experimentó en la cruz a través de ese amor derramado, usted lo pueda sentir y experimentar. En estos días veía un documental donde en México, gracias a Dios, el apóstol es un cristiano y ha dado testimonio de ello y él también lo ha dicho.
que allá hacen una serie de ritos para decir que ellos buscan de Cristo. Y toman un fuete con cosas así y se dan en la espalda y se dan hasta que haya sangre. Y ya Cristo pagó por esa sangre, ¿o no es así? Ya Cristo pagó por todo. Él pagó por usted y por toda su familia. Él pagó por ese proceso del cual usted está viviendo, pero tiene que creer y estar firme en esa decisión que hoy usted y yo hemos tomado de seguir a Cristo. Usted tiene que permanecer firme en medio de su problema y dificultad, evidenciando que lo que Él hizo en la cruz del Calvario para usted significa todo. Porque fue todo. Él lo entregó todo. Y que no volvamos a estar bajo la esclavitud del pecado. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y ese viejo hombre fue llevado lejos de nosotros. Pero no le permitamos que se levante de nuevo. Como hemos aprendido, está desactivado. Pero Cristo te ha hecho libre. Viva esa libertad. No el libertinaje de poder hacer lo que usted quiera hacer, sino lo que Él nos ha mandado a hacer. Viva sin rencor. Viva sin orgullo, sin altivez, sin creer que usted se la sabe toda. No viva acomodándole la vida de los demás, sino acomode la suya en el Señor. No viva aconsejando, siendo psicólogo para los demás cuando usted reconoce que usted tiene fallas. Que hoy, en esta preciosa tarde, Él nos ha reunido en este lugar para que podamos entender y reconocer y que se haga revelado a través del Espíritu Santo que debemos caminar en esa libertad preciosa que se nos ha sido otorgada. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque hemos recibido de parte tuya, Señor, la libertad que nos hace ser hijos tuyos. Donde nos sacaste de la esclavitud del pecado y nos has llamado a tu gracia poderosa. Ese don inmerecido, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien convence de todo pecado, de justicia y de juicio. Gracias por este tiempo, Padre. Haznos caminar en libertad y que para poder mostrarle a otro con testimonio fiel y verdadero que tú rompes las cadenas del yugo de la esclavitud, de que tú pudres los yugos, Señor, aquellos que mantienen al hombre preso a través del pecado. Que seamos garantes, Señor, de lo que tú nos has otorgado, porque tú nos diste la llave para que otros puedan venir delante de ti, que es la fe en nuestros corazones, de creer, Padre, de creer que juntamente hemos resucitado contigo. Gracias, Padre de los cielos. Gracias, Jesucristo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.